Hola, muy buenos días. Es un gozo saludarles en este inicio de semana, esperando que todo vaya bien para ustedes, y si por alguna razón tuvieran que estar en este momento en alguna prueba, pues quisiera invitarles a orar para pedir la protección y el auxilio del Señor, y si no, pues para dar gracias si todo va bien. Así que les invito a orar. Padre, en esta hora damos gracias por este día que nos regalas, por la bendición de la vida, por la certeza de tu presencia y cada una de tus promesas que nos has dado. Así que, Señor, gracias por todo lo que haces en favor nuestro, y también suplicamos tu misericordia y tu gracia. Si alguno de los oyentes en esta hora se encontrase en alguna prueba que afligiera su corazón, Señor, tú que nos conoces de manera perfecta y sabes responder y dar oportunamente lo que necesitamos, Señor, ruego que tu Espíritu pueda estar obrando en esta hora, dando convicción, dando fortaleza y paz a los corazones. Esta gracia y esta misericordia las agradecemos y rogamos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, pues dependiendo de la hora que nos escuches, damos gracias porque estás escuchándonos, sea tarde, mañana o noche. Hoy quiero continuar con las reflexiones que hemos tenido sobre la persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hablamos acerca de la acción del Espíritu Santo en la vida del nuevo converso, en la obra de regeneración, y cómo es que solo a través de él podemos entrar al reino de Dios. En el capítulo 4 de Juan, y recordemos también que estamos enfocados ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 14, dice lo siguiente, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el capítulo 7, versículos 37 al versículo 39 nos dice lo siguiente, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por el Evangelio de Juan nos damos cuenta que Jesús enseña que el hombre regenerado por el Espíritu encuentra que el Espíritu es un manantial inagotable de agua viva que fluye dentro de él y que fluye de él como un río. Esto es importante, vean la riqueza, la consonancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A través de los profetas, Dios les dijo a su pueblo muchísimas veces, porque me abandonaron a mí, manantial de agua de vida, porque me abandonaron, me dieron la espalda a mí, la fuente de la vida, el manantial de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Jesús está hablando de que ese manantial de vida que es Dios, ese agua viva que es el Espíritu Divino, ahora está en esta nueva era, cuando el reino es inaugurado en la presencia de Cristo, en la predicación de Cristo, en el poder de liberar fuera, echar fuera a los demonios, etc. Es allí donde se está otorgando este manantial de agua de vida a las personas. Es el Espíritu Divino el que regenera la vida de una persona y la plenifica en ese sentido. Al igual que en el capítulo 3, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, la convicción que estaba debajo de todo esto es que la vida no es algo original en nosotros, sino algo dado de lo alto. Más bien, el hombre está bajo condenación de pecado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros tuviéramos esa vida plena en nosotros mismos,
Jesús no hubiera dicho en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra abundancia en el texto griego allí, que es lo que Cristo estaba ofreciendo, vida abundante, es pleroma. La palabra pleroma no significa como un vaso que está lleno o llenito, o que se está tirando un poquito, no. Pleroma significa algo que se desborda, que se está rebosando. Esa es la vida que Jesús ofrece en Juan 10:10. Una vida plena, abundante, que rebosa, que no solo se queda en nosotros, sino que está dada para bendición de muchos más. Y cuando nosotros leemos en el texto, aquí donde hemos dado lectura, nos damos cuenta entonces que el agua que Jesús está ofreciendo, que es el Espíritu Santo en este caso, es un agua que salta, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto estaba, dice Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Entonces, no estamos hablando de una vida ordinaria. No se puede concebir un creyente que vive una vida monótona, aburrida, ordinaria. No estamos hablando de esa vida que llevábamos antes de conocer de Cristo, antes que el Espíritu nos regenerara. Aquella vida que no se gastaba más que me levanto, voy al trabajo, regreso, el estrés. Hay gente que vive una vida ordinaria. Eso es con lo que vino a acabar nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar vida plena. Y el Espíritu Divino es un espíritu que aquí está descrito poéticamente como un agua que salta para vida, como un río que nos inunda, que se desborda, que no puede ser contenido. Yo recuerdo cuando trabajé en Campeche, en una zona semirural, en un pueblo que estaba al lado de un río. Cuando el río se desbordó, el agua entró al pueblo, a las casas, y muchos tenían sus casas y sus cosas las subieron hasta donde pudieron, y algunos hermanos se quedaban ahí cuidando sus pertenencias, pero estaban sobre algunas varas, algunos postes que habían puesto, algunos palos para subir su cama y el agua abajo. Y pienso en esto, hermanos, cuando Jesús dice que es como un río que se desborda para vida. La vida del creyente tiene que dejar de ser esa vida ordinaria, tiene que ser la vida plena, la vida en el poder del Espíritu, que deja de ser entonces esa vida ordinaria que nosotros normalmente vivimos si no conocemos al Espíritu, si no nos hemos relacionado correctamente con el Espíritu Divino. Entonces, la vida no es algo original en nosotros, sino algo que nos viene de lo alto. Recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora usted tiene que vivir una vida no como la que antes vivía sin Cristo. Hoy se levanta cada mañana, le agradece al Señor. Debemos de ser personas que dejemos de quejarnos por todas las cosas, buscar la justicia, el reino de Dios, luchar por lo que es honesto, íntegro, verdadero, pero disfrutar la vida como un don de Dios y en la plenitud que nos los ofrece a través de su Espíritu. Aquí, lo que está mencionando en este texto que hemos leído, las cosas más importantes son los efectos del nuevo nacimiento. O sea, pasamos de muerte a vida. Y no vida ordinaria, sino vida plena, vida abundante. La entrada de la vida de Dios en el alma, a través del Espíritu Santo, transforma, por supuesto, y satisface, y se expresa en un culto que es sincero y espiritual. En el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana, le dijo, en el capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Entonces, la llegada del Espíritu Divino a nuestras vidas transforma y satisface. A veces, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos esperando que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi tío hicieran algo, hicieran cosas que nos hicieran sentir bien o hicieran cosas que nos hicieran sentir amados, y nuestras expectativas estaban colocadas en el mundo y en las personas. En el nuevo nacimiento, todo va a ser transformado y toda necesidad de una persona es plenamente satisfecha por el Espíritu Divino. Usted no necesita más. Esta frase no es un mero cliché ni una fórmula mágica. Cuando nosotros decimos que quien tiene a Cristo lo tiene todo, y si tienes al Espíritu Divino, tienes los frutos del Espíritu en tu vida. Entonces lo tienes todo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tenemos que reconocer que muchas veces, aun caminando en la vida cristiana, nuestro corazón no ha sido satisfecho todavía. El fruto del Espíritu no se refleja en nuestras vidas porque estamos desconociendo lo que se nos ha ofrecido, quién es el Espíritu, cómo relacionarnos con Él y cuál es el poder que nos otorga el Espíritu Divino para esa vida. Quien vive en esa relación plena con el Espíritu y quien vive en el poder del Espíritu, entonces puede expresar esa vivencia de la llenura del Espíritu en un culto que es sincero y es espiritual, como leímos en Juan 4:23. Mientras tanto, podemos caer en el ritualismo. Vamos, cantamos, ofrendamos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero no disfrutamos, no somos edificados y tampoco edificamos a otros con nuestras vidas. Así que analice si su vida se encuentra todavía dentro de lo monótono, lo aburrido, lo ordinario. Yo quiero invitarle a que a partir de estos estudios comience a relacionarse con el Espíritu Divino que ha sellado su corazón, que ha venido a morar en usted, porque ese es el Espíritu de poder, el Espíritu que transforma, que planifica y satisface toda necesidad del hombre. No espere de los hombres nada, porque todo ya lo tiene en Cristo. Él es la plenitud y nos ha dado de su plenitud. Él satisface todas las necesidades nuestras. Ahora, este culto sincero y espiritual que debemos dar cuando nos reunimos como pueblo de Dios, debe experimentar entonces el pueblo en esa reunión dominical o el día que se reúna la iglesia, ¿verdad? Debe experimentar ese fuego, esa pasión, una espiritualidad que se contagia. Si usted llega a un culto y sale de la misma forma que llegó, con sus cargas, con sus enojos, con su tristeza, con su afán, y sale inmediatamente ya que el tiempo le está corriendo porque está afanado por las cosas que tiene que hacer, usted todavía no conoce lo que es la vida plena, esos ríos de agua viva que produce el Espíritu Divino en el corazón del creyente. Ahora, nos queda claro, por lo que dice el texto bíblico, refiriéndonos a Juan, que el Espíritu Divino todavía no había sido derramado en ellos. Así que era una promesa que ya se les había dado. El verso 39 del capítulo 7 de Juan dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esta transformación, plenitud, para los oyentes, para los que Juan está escribiendo este evangelio, era claro que era una promesa que ellos podían ya disfrutar. Cuando Juan escribe y nos relata esto, que Jesús desarrolló su ministerio, en el tiempo de Jesús era una promesa. En el tiempo en que Juan escribe, era un cumplimiento ya otorgado. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué Juan escribe esto? Porque muchos habían olvidado
que habían recibido el Espíritu y que su vida había dejado de ser una vida ordinaria, que su vida ahora era transformada por el Espíritu y que en el Espíritu estaban completamente llenos, plenos. Bien, ¿por qué Juan lo dice? Porque muchos a veces, aún en nuestros tiempos, no hemos disfrutado esa plenitud del Espíritu, aun cuando ya podríamos disfrutarlo desde el primer momento en que fuimos justificados y regenerados por el Espíritu Divino. Cristo les dijo a sus discípulos que habría de venir el Espíritu Divino y les instruyó acerca de esa venida, que sería esa experiencia para ellos, y eso lo hizo en el discurso de despedida que tuvo en los capítulos 13 y 16 de Juan. Bien, espero que esto que estamos meditando a usted le resulte de bendición, y si es bendición para usted, compártalo con otros para que otros también sean edificados. Mis hermanos, amigos, si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.